También hay videos de cámaras con globos que llegan hasta la línea del horizonte, o sea, donde, a propósito que un amigo hablaba, se acaba la atmósfera y uno espera ver al fondo, así cuando ya de ahí empieza el espacio, que uno debería ver la curva, ¿cierto? Claro. No, se ve recto todo. No. Se ve recto también, o sea, se ve completamente recto. Sí, Se consiguen en el... Sí, se pueden ver. Aquí los mágicos del PC, digamos, Salfa. todo lo pueden. ¿Cómo sabemos que estos videos son reales y no están trucados? No son verdaderos, son muchos. Y se hace con pruebas y va gente con notas y todo. ¿Cómo sabemos que estos videos son reales y no están trucados? No son verdaderos, son muchos. Y se hace con pruebas y va gente con notas y todo. Este es uno nomás. Son montones donde se ponen en distintos lugares, donde hay muchos kilómetros por la próxima costa y los graban y se alcanza a ver si es que hay una torre alta, porque igual la definición, como es tan lejos, es poquita, pero se ven los edificios y en otros casos se han visto hasta ciudades completas, así los que están en la orilla. O sea, si alguien apuntara, no sé, de un barco, si uno agarrara un barco y se va así, pero... O sea, de Buenos Aires no sé, el sur de Argentina a Ciudad del Cabo, en África. Por ejemplo, claro, ahí tenés que tener el sendo telescopio. Pero en teoría... Pero en teoría podrías verlo. Podrías verlo y es más o menos lo que intentan probar estos tipos con el telescopio. Ok, voy a continuar. Porque seguramente esto debe estar generando una cantidad de preguntas insólitas. Sí. Porque si la Tierra es plana, si la Tierra y el Sol, perdón, la Luna y el Sol están mucho más cerca, están a 4.800 kilómetros, son re cerca. Aguántame, antes que te metas ahí, porque yo sé que hay gente que se viene incorporando a la sintonía. Estamos planteando esta teoría de los llamados tierraplanistas o terraplanistas que sostienen ellos, no nosotros, que la Tierra sería plana. Claro. Y que hasta aquí nos han engañado y uno dice, en primera instancia dice, esto es una locura, están todos locos, pero ellos sostienen con video, con teorías, con datos, con científicos, con video, con teorías, con datos, con científicos, de que eso no es tan loco y que puede ser posible, y el maestro nos está contando y explicando cómo ellos sostienen esa teoría. Bueno, ¿en qué se basa? Lo hemos hecho a través de varias cosas. Ellos exponen de que cómo está conformada la Tierra, que están los continentes pegados de una forma distinta. Los continentes son los mismos. Tenemos imágenes, ¿no? Pero no confluyen como un globo terráqueo. Por lo tanto, las distancias entre los continentes más cerca, y ellos dicen, de ahí se explica que por qué ir de un punto a otro, y uno dice, oye, ¿por qué dar una vuelta tan larga? Porque claro, cuando tú lo ves como tierra plana, está mucho más cerca. O sea, así es como luce la Tierra. ¿Te das cuenta? Y como pueden ver, el Polo Norte está en el centro, que al Polo Norte, explicamos hace un rato, se puede llegar, pero no se permite por ley ir a la Antártica. Y la Antártica rodea toda la Tierra. Es completa, excepto que tiene algunos sacaditos en alguna parte, como donde están, por ejemplo, las bases en la Antártica chilena. ¿Y por qué no te dejan ir? Porque la gente descubriría que al fin del mundo existe una muralla. Y cómo uno nunca llegas, y cómo si uno va de un lugar a otro. O sea, si yo me voy desde Brasil y doy la vuelta y llego a Chile, es sencillamente porque finalmente... Quiere decir que si la Tierra es plana y estamos contenidos por dos polos, que nadie sabe qué hay más allá, porque aparentemente y la gente común no sabe. Los exploradores siempre fracasan, los que van hacia la Antártida. Yo no me gusta hablar de polo porque el polo es hacer referencia a una cuestión magnética. Trata de dársele un puntito de cada lado. Claro, pero digamos que todos los exploradores que van hacia la Antártida siempre tienen algún conflicto, mueren cuando le faltaban kilómetros para llegar y dar la vuelta. No hay ningún vuelo que sobrevuele eso. Hay vuelos muy erráticos. Se había desarrollado una aerolínea que hacía todo, creo que eran las sudafricanas, que recorría todo el sur, se supone, entre el sur, lo que se entiende como sur. Cuando se entiende como, dar la vuelta al mundo es lo mismo que salir de acá y dar la vuelta a la manzana. O sea, para dar la vuelta al mundo no tiene que ser algo esférico. Con que seas una vuelta en círculo volvés al mismo lugar. No existe ningún vuelo que haya hecho norte-sur y volver al mismo punto, o sur-norte y volver al mismo punto. De hecho, incluso en una tierra esférica, para ir de Chile o de Argentina a Australia, lo haces así. No tenés que hacerlo así. Lo haces así como en diagonal hacia abajo, vamos a suponerlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ni siquiera en el modelo heliocéntrico se arriesgan a tener... Llegamos a la Luna, llegamos a Marte, la sonda Voyager pasó el límite de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, y no hay un vuelo que haya pasado por el polo y se terminó toda esta discusión.
sea, hay un aumento en las mareas. O sea, sigue pasando eso, ya sea plana o esférica. O sea, el fenómeno que estamos viviendo es todo lo demás. Según los terraplanistas. Según los terraplanistas. Ahora... Que me están convenciendo, maestro. Absolutamente. Ahora, que me están convenciendo, maestro. Absolutamente. Convenciendo, maestro. Absolutamente. Aquí vienen dos cosas. Primero, ¿cómo se explican las estaciones del año? Claro, porque la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Ya, según esto no es así. La Tierra se mueve poquito en el espacio, flota. Y es el Sol y la Luna que se mueven así, pero cerquita de la Tierra. Aquí no habría movimiento de rotación de la Tierra. Solamente tú dices que es la... Absolutamente. Ya, okay. Tiene toda la razón. Son las estrellas las que se mueven, no Entonces, la Tierra. ¿por qué tenemos estaciones? Porque el planeta Tierra, como ustedes le enseñaron bien en el colegio, es una esfera que tiene una inclinación. Sí. Entonces, hay momentos que está más cerca de la Tierra y cierto ángulo permite que le pega más a ciertos lugares que a otros. Entonces ahí se genera invierno, verano, primavera y todo lo demás. Según los terraplanistas, es súper fácil explicar, en su teoría de la Tierra plana, las estaciones. Dice: en el modelo de la Tierra esférica existen dos polos opuestos, uno a cada lado del globo. Sin embargo, hay grandes diferencias a lo largo del año entre el extremo norte y el extremo sur. En el extremo norte las temperaturas son muy superiores y existe una gran diversidad de fauna y flora. Por el contrario, en el sur las temperaturas son mucho más bajas y la existencia de flora y fauna es prácticamente nula. Estas diferencias no tienen ninguna explicación satisfactoria en el modelo de la Tierra esférica, donde el Sol alumbra lo mismo en el norte y en el sur a lo largo del año. En cambio, sí es perfectamente lógico si vivimos en un plano extendido con forma circular. El Sol, que es mucho más pequeño que la Tierra y alumbra de forma local, completa una vuelta sobre el círculo terrestre cada 24 horas. A lo largo del año va cambiando de trópico a trópico, lo cual provoca las 4 estaciones. Al tener que recorrer mucha menos distancia en la pequeña circunferencia del norte, el Sol circula mucho más lento que en el sur y por lo tanto las temperaturas serán más elevadas. Por otro lado, el Sol tiene que viajar más rápido en la circunferencia del sur para poder completar una vuelta en las mismas 24 horas, y por lo tanto pasa menos tiempo calentando una zona determinada, provocando así un descenso en las temperaturas. ¿Tengo un par de Twitter? ¿Me aguanta con perfecto, eso? pero el tema de los eclipses es bravo. Ahí sí que Yo sé que hay una prueba interesante. Faltan 20 para la 1 de la mañana. Tengo un tuit ahí de Rolando Barca. Dice: ¿y cómo explican los planistas la diferencia de estaciones invierno, verano entre hemisferio sur, norte y sur? Lo acaba de explicar el maestro. Exactamente. Lo que pasa es que hay un mapa. Espérame que tengo otro, aguántame. Jorge Manuel dice: ¿y qué pasa con los movimientos de traslación y rotación? Toma. Bueno, ahí está también. ¿Quieres ganar 1 millón de euros? ¡He abierto la máquina trapera! Le pago 1 millón de euros al que me demuestre que la Tierra gira alrededor del Sol. No me he vuelto loco, tranquilos, ni tengo ese dinero para ir regalándolo. Es que, aunque suena la oferta tentadora, ¿cómo me demuestras tú que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés? Muchos saldrían con la ecuación de Newton de la gravitación, que explica con muchísima precisión y enorme elegancia el movimiento de los planetas y estrellas debido a su masa. Pero no demuestra nada. Busco pruebas de verdad, demostraciones. Bueno, no te vuelvas loco, que no las vas a encontrar. No hay forma de definir el movimiento de forma absoluta. Así que si yo digo que soy el centro del universo y que todo gira a mi alrededor, nadie podrá contradecirme. No, ni siquiera él. ¿Por qué? Pues porque tengo la ciencia de mi parte. Es verdad que las ecuaciones que describen el movimiento de todo el universo conmigo en el centro podrían ser increíblemente complicadas, pero también serían correctas. Y es que el movimiento es relativo. Entonces, ¿quién se mueve alrededor de quién? A lo largo de la historia ha habido múltiples intentos por encontrar una referencia inmóvil, un marco estático respecto a lo que todo lo demás se mueve. Y esta referencia inmóvil es lo que los científicos llamamos éter, una sustancia invisible, incomprensible, extremadamente densa y a la vez ligera y muy elástica que no se podía detectar y que serviría de referencia para cualquier movimiento en el universo. Un sistema de referencia universal, inmóvil, parado, perfecto, ¿verdad? Y así sería si no fuera porque no encontraron ni rastro del éter. En vista de la poca fortuna que sus predecesores habían tenido encontrando el famoso éter, en 1887 Michelson y Morley idearon un experimento para cazarlo. Se propusieron poner 2 rayos de luz a la carrera. A uno lo lanzarían parado, relativo al éter, y el otro movimiento con respecto al éter. ¿Cuál llegaría primero? Pues obviamente el que fue lanzado en movimiento llegaría antes, ¿no? Al igual que nadas más rápido a favor de corriente que si nadas contra corriente. Pero para poder ver bien el efecto necesitamos algo que vaya muy rápido. Pero claro, estamos en 1887. ¿Qué podemos usar?
La velocidad orbital de la Tierra es de 100.000 kilómetros por hora. Eso suena bastante rápido, ¿verdad? ¿Podríamos usarlo? Vamos a verlo. Mitchison y Morley colocaron un haz de luz que viajara en el sentido de movimiento de la Tierra, a favor de corriente, y otro en el sentido perpendicular, sin corriente. Mientras que uno se aprovecharía del movimiento de la Tierra, el otro, al ir en perpendicular, sería lanzado en reposo. Tras rebotar en espejos, los rayos eran medidos a su llegada conjunta. Pero, ¿cuál llega primero? Lo que sucedió es conocido como uno de los mayores fiascos de la historia de la ciencia. Ambos rayos llegaron a la vez. Sí, los dos, tanto el rayo en reposo como el que iba a favor de corriente. ¿Será que es que no existe tal corriente? ¿Será que no existe el éter? Y esto es un problema, porque sin el éter no hay referencia fija. ¿Quién está parado y quién en movimiento? ¿Quién gira alrededor de quién? Sin embargo, y a pesar de que aún no se ha encontrado el éter, sigue presente como una sombra en muchas teorías modernas. Sin embargo, y a pesar de que aún no se ha encontrado el éter, sigue presente como una sombra en muchas teorías modernas. Tenemos el campo de Higgs, la energía oscura. Todos ellos contienen elementos muy similares a la idea de algo que cubre todo. Y mientras se sigue buscando lo invisible, esta historia nos hace reflexionar profundamente. Por este experimento fallido, un auténtico fracaso, Mitchison ganó el premio Nobel y le valió como reconocimiento por ser la chispa para la creación de una de las mayores revoluciones de la historia de la ciencia. Ahí lo hablamos recién. También, mira, vamos a la par. Maestro, de ser la Tierra plana, ¿por qué el Ártico es hielo y el resto no? Si estarían al mismo nivel. Es una buena pregunta. También se lo puedo contestar. Ok, perfecto. Vamos a otro Master Black. ¿Me puede explicar qué pasa con el campo magnético si es que la Tierra es plana? Vaya anotando, maestro. Absolutamente. Tengo dos porque las otras fueron contestadas. ¿Por qué no se derriten los polos? Porque el recorrido, ya se los voy a mostrar, el recorrido que hace el Sol junto con la Luna está concentrado en el sector. Si ustedes vieron el mapa, como le explican los terraplanistas, los continentes están al centro, están cargados al centro. Entonces las orillas comienza a ser un poquito más frío, ¿sí? No, que a ver si la podemos tener para... Sí, la vamos a tener, espérenme para llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque eso es para explicar el eclipse y se explica después lo otro. Esa imagen. Ya. El Sol daría vuelta por la zona que no tiene ni hielo en el fondo. Absolutamente. Entonces se mueve en un círculo concéntrico. Por eso es lo que nosotros llamamos las zonas cálidas del trópico. Entonces coincide en países tropicales, ¿cierto? Con el continente africano, ¿cierto? Y que tiene el mismo... Por el Ecuador, exactamente, el Ecuador sería como los círculos que van desde el centro, por el norte hacia afuera, son los que están más o menos también en la mitad. Al centro. Porque es el recorrido que hace el Sol donde está más cerquita de nosotros, lo mismo que la Luna, ¿ok? Ya, esa era una pregunta. Y la otra era con el campo magnético de la Tierra. Bueno, muy buena pregunta, porque el campo magnético de la Tierra se da precisamente por el núcleo que está móvil, por el proceso de rotación que esto está girando, que esto genera un campo magnético. Según esto, no es necesario, porque el campo magnético, entre otras cosas, además de la protección, es porque estamos cubiertos, según ellos, por una cúpula. Entonces, eso no... ¿Literalmente una cúpula tangible? Ahí cuando se ponen... Sí, porque dicen que una cúpula de cristal donde están... Claro. Sí, es que ojo, es que ¿por qué se cayeron? Sí, porque ahí se pone ya extremadamente fantástico. Porque uno dice ya, ¿y de dónde salió eso? En este vídeo vamos a analizar la posibilidad de que exista una especie de bóveda, una cúpula, un campo electromagnético arriba en el cielo que actúe del límite de la Tierra y por tanto impida que podamos salir de ella. El gobierno norteamericano realizó una serie de operaciones después de la Segunda Guerra Mundial, en mi opinión, para intentar encontrar este campo electromagnético, esta bóveda. La primera expedición estadounidense a la Antártida fue la Operación High Jump en el año 1946. Esta operación, que fue la mayor fuerza expedicionaria hasta hoy en día que ha realizado los Estados Unidos en la Antártida, tenía una duración estimada de unos 6 a 8 meses. Sin embargo, a las 8 semanas se canceló la operación por motivos desconocidos. El almirante Byrd, que es el que llevaba esta expedición High Jump, ya había realizado otras expediciones a la Antártida anteriormente. Por lo tanto, él sabía que había algo ahí que había que investigar, por eso llevaron tantas fuerzas militares ahí con un presupuesto ilimitado además. Y probablemente encontraran la cúpula que se extiende desde el cielo hasta el suelo de la Antártida que rodea la Tierra. Después de la operación High Jump hubieron más expediciones a la Antártida por parte del gobierno estadounidense como Operación Windmill y en especial Operación Deep Freeze en el 1956. Un año después envían casualmente ya el primer satélite artificial
al espacio, el Sputnik. Y en el 58, un año más tarde, se crea la NASA. Yo lo que creo que pasó es que descubrieron estos límites, este campo electromagnético, y crearon inmediatamente la NASA para intentar tapar esto. Pensadlo durante unos segundos. Crear una agencia espacial para hacernos creer que podemos salir de la Tierra y tapar que existe esta bóveda. En el 1959 firman un tratado antártico, con 53 países firmantes a día de hoy, que prohíbe a cualquier persona realizar ningún tipo de exploración o expedición a la Antártida, a no ser que tenga permiso del gobierno, cosa que nunca te otorgan, evidentemente. Después de esto intentaron romper este campo electromagnético usando misiles de gran altura. En 1962 hay otra operación clave que es Operación Dominic. La palabra Dominic significa que pertenece a Dios, o de nuestro Señor. Esto es muy importante y ahora os explicaré por qué. La Operación Dominic fueron una serie de pruebas con explosiones nucleares. Dentro de esta operación se llevó a cabo la Operación Fishbowl. Fishbowl en inglés quiere decir pecera. La Operación Fishbowl consistió en una serie de tests nucleares a gran altura, en el cielo. Es decir, Dominic significa que pertenece a Dios o de nuestro Señor, y Fishbowl es pecera. Operación Pecera de nuestro Señor, la pecera de Dios. El nombre de esta operación Pecera de Dios es una clara referencia del gobierno a la bóveda que menciona Dios en la Biblia en el primer capítulo de Génesis, donde se dice: dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las que están encima de ella. En Job 37:18 también se dice: ¿extenderás con él el firmamento sólido como espejo de metal fundido? El firmamento es la bóveda que hay arriba en el cielo, y con estas misiones a gran altura, la Operación Pecera de Dios, pretendían atravesar la bóveda, pero no pudieron. Y por eso pienso que crearon la NASA y otras agencias espaciales, para ocultarnos la existencia del firmamento, de esta bóveda o campo electromagnético, que inevitablemente apuntaría a la existencia de un creador. Tras estas pruebas, estos tests que hicieron en la Operación Dominic a gran altura, llamaron la atención una serie de resultados. Primero, que el pulso electromagnético generado por una explosión nuclear a gran altura tenía diferencias muy significativas con respecto al pulso electromagnético generado por explosiones nucleares cercanas a la superficie terrestre. Y segundo, que estas explosiones nucleares generaran auroras en el cielo, este fenómeno meteorológico, algunas de las cuales aparecieron inmediatamente después de las explosiones en el hemisferio opuesto de la Tierra. Es decir, estos tests a gran altura se llevaron a cabo en la isla de Johnston, que está en el hemisferio norte, y se observaron fenómenos geofísicos únicos, como estas auroras, en las islas de Samoán, que están en el hemisferio opuesto, es decir, en el hemisferio sur. En mi opinión, esto solo se puede explicar si hay una bóveda, un campo electromagnético arriba en el cielo que permitiera estos fenómenos geofísicos. Un año después de esta Operación Pecera de Dios, en el 1963, casualmente, se crea el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en la Atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua. Lo firmaron la mayoría de países del mundo. ¿Acaso descubrieron algo que no nos quieren contar? ¿Descubrieron la bóveda? ¿Descubrieron el campo electromagnético que hay arriba en el cielo? ¿Es esta la razón por la que nunca vemos vídeos de la NASA que enseñen cohetes saliendo de la Tierra? Nunca vemos esa transición del cohete que salga desde la Tierra al espacio exterior. En 2016 todavía no hay ni un vídeo que muestre por completo la trayectoria de un cohete desde la Tierra hasta el espacio. Siempre muestran solamente cuando despega el cohete y en unos pocos segundos cortan el vídeo y te meten unas imágenes, unos dibujitos animados, unos gráficos por ordenador del cohete en el espacio. Pero jamás vemos el vídeo entero, la transición del cohete desde la Tierra hasta que sale al espacio. Esto es porque en realidad nunca salen de la Tierra. El cohete en realidad despega y se va curvando hasta que acaba en el mar.
Vamos a analizar ahora un par de fenómenos meteorológicos, los cuales tienen una explicación oficial que no es muy convincente. En primer lugar tenemos el arco iris, que dicen que es un fenómeno óptico y meteorológico que se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan gotas de agua de la atmósfera. Pero yo creo que esta explicación no tiene mucho sentido y no es real, sino que más bien yo creo que las gotas de agua actúan como una lente. Mucha gente no sabe que podemos crear nuestro propio arco iris con una manguera, un aspersor. Veréis, las gotas de agua están en un entorno de 3 dimensiones, pero el arco iris existe en una línea de 2 dimensiones. Si la explicación de por qué se forma un arco iris es cierta, entonces tendríamos que observar millones de arcoíris formándose en el entorno de 3 dimensiones donde se encuentran las gotas de agua. Sin embargo, solo observamos una línea en 2 dimensiones que es el arco iris. Esto quiere decir que solo puede haber 2 puntos de luz que influyen en la creación del arco iris. Y estos 2 puntos creo que son uno la luz del sol y otro el reflejo arriba en la bóveda, en el espejo que hay en el cielo. Porque recordemos que para formar un arco iris a puerta cerrada necesitamos un espejo. Y si a puerta cerrada necesitamos un espejo, en el exterior tiene que haber necesariamente un espejo. Y este espejo creo que es la bóveda o la cúpula que hay arriba en el cielo. Otro fenómeno interesante es el del halo solar. Se produce en teoría por la refracción de la luz solar sobre los cristales de hielo de las nubes. Pero yo creo que una explicación más lógica es que son reflejos de luz solar sobre un espejo en forma de cúpula que habría arriba en el cielo. Esto puede ser fácilmente replicable poniendo una luz dentro de un bol de cristal. Yo mismo hice el experimento y pude observar que el resultado es bastante parecido a lo que vemos cuando se forma un halo solar. Vemos los reflejos de la luz, de la fuente de luz, que en este caso es el sol, en la cúpula de cristal, que sería la bóveda o el campo este electromagnético cristalizado que habría arriba en el cielo. En fin, la verdad es que todo esto me parece fascinante y espero que entre todos encontremos la verdad que nos ocultan. Claro. Es porque se supone... Y las estrellas fugaces que caen del cielo chocarían con la cúpula. No, se supone que se desintegran de la misma manera, pero que son fenómenos que están mucho más cercanos. Absolutamente. Ahora estos, algunos que están un poquito más grandes, esos terminarían cayendo y pegando y impactando como un meteorito con toda la devastación que pueden generar. Ya, atención. Explícamelo. Me voy para atrás. Lo del eclipse, según la teoría de ellos, es que la luna y el sol son del mismo tamaño prácticamente. Uno es un poquito más rápido que el otro. El sol se mueve a 24 horas, que es un ciclo de un día, que es lo mismo, 24 horas. Y la luna se demora un poquito más, son 24 horas y algunos minutos. Pero como el sol se mueve más rápido, termina alcanzando a la luna en algún minuto. Y se coloca uno encima del otro. ¿Y por qué tenemos un eclipse? Porque son del mismo tamaño, es como poner 2 monedas de 100 pesos y por eso una puede tapar perfectamente a la otra, es la teoría que tienen. Ahora, la gran pregunta que uno se hace cuando ve un eclipse dice que raro, si el sol es inmensamente más grande, se ven del mismo tamaño. Exactamente, bueno. Se cubren perfectamente. Ellos lo explican precisamente porque tendría el mismo tamaño y que solo están a 4.000 kilómetros de distancia en el cielo, donde está el resto de las estrellas y todo lo demás. O sea, no hay nada más. O sea, esto es una teoría que va súper de la mano con teorías de las viejas religiones, que nosotros somos la creación perfecta de Dios, que no hay extraterrestres, no hay nada más, existimos nosotros y todo esto es un gran laboratorio donde la Tierra es lo único que importa. Ahora, para que usted entienda y entienda los eclipses de paso, cómo se mueve el Sol y la Tierra, en la Tierra plana y la Luna, perdón, este es un video 3D que lo demuestra. Según los terraplanistas, así es la cosa. Ahí se va moviendo el solcito, todo lo demás. Ese es el Sol, ¿no? Claro, y tiene un ciclo. Es como un disco vinilo. Claro. ¿Cachai? Va corriendo. Claro, o sea, en realidad la Tierra no se mueve, se mueve el Sol. Sí, claro, se va moviendo el puro Sol. Y ahí va la Luna. Exactamente, y en algún momento se alcanzan porque obviamente el Sol es un poquito más rápido que la Luna, entonces ellos tienen... Es loco porque según esta teoría ellos también lograron calzar exactamente cuándo son los eclipses. Y aparte es matemático. Son. Esto es, sí, es matemático. Esto es, es matemático. Y como son chiquititos, porque no son muy grandes, la verdad, en algún momento se llegan a juntar y se produce el consiguiente eclipse donde se tapan. Según esta teoría, entonces nunca habría más
horas de luz en un lugar que en otro, porque si va girando constantemente, pero por ejemplo en lugares como, pongo en este caso Rusia, que yo hoy me estoy familiarizando, sé que hay muchísimas más horas de luz que por ejemplo aquí. Pero espérate, entonces, pasa en Punta Arenas también, y que coincidentemente están en los extremos. Rusia muy arriba, Punta Arenas muy abajo. Es que si tú ves de nuevo la Tierra plana, en las posiciones, como bien decía Cristian, como está el sur de Chile, por ejemplo, y está Rusia y otros países de Europa del Norte, te das cuenta que el camino del Sol que hace pasa muy por el centro del círculo, entonces genera una variación, porque no es un círculo perfecto, es como una elipse, que a veces en momentos se hace un poquito más grande nomás. Tiene una variación, ¿te das cuenta? Entonces eso genera las diferencias de estaciones o diferencias de horario o nocturno y todo lo demás.